Ok, entonces estábamos hablando de la aplicación de la derivada en la administración y la economía y básicamente en el tema de máximos y mínimos. Y habíamos dicho que las empresas mercantiles usualmente, no, la finalidad en su mayoría es maximizar los beneficios y reducir los costos. Los ejercicios anteriores trataron de maximización de las utilidades. Ahora vamos a ver un ejercicio donde nos piden minimizar costos. Entonces dice que la función de costo total de un fabricante está dada por x cuadrado más 5x más 100, donde c es el costo total de producir x unidades. Entonces nos piden que encontremos el nivel de producción que minimiza el costo promedio por unidad. Es decir, no me están pidiendo la cantidad que minimiza el costo total, sino el costo promedio. Y para ello me han proporcionado la función de costo total. Es decir, tenemos que determinar la función de costo promedio. Y luego nos pide que utilicemos criterios de derivación para verificar que tal nivel encontrado minimiza el costo promedio por unidad. Entonces, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a determinar el número crítico de la función de costo promedio y ese número crítico va a ser el valor, ¿verdad?, a producir o la cantidad a producir que minimizará el costo promedio. Y luego verificaríamos, ¿verdad?, que esto es cierto aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces, obviamente, lo primero que necesitamos es el costo promedio. Que no nos lo proporcionan, pero sí nos proporcionan la función del costo total. Y para determinar la función de costo total a partir del costo promedio, para determinar el costo promedio a partir del costo total, entonces vamos a dividir el costo total entre las unidades, es decir, vamos a dividir la función de costo total entre las unidades, sea el costo total entre X. Entonces el costo promedio, X cuadrado sobre X, más 5X sobre X, más 100 sobre X. Simplificamos la función de costo promedio. Vemos que la función de costo promedio es X más 5 más 100 sobre X. Entonces, hemos determinado nuestra función de costo promedio. Entonces, queremos determinar el nivel de producción que minimice el costo promedio. Y para ello, vamos a utilizar criterios de derivación.
nivel de producción que minimice el costo promedio. Entonces, voy a encontrar la derivada de la función de costo promedio y la derivada de la función del costo promedio, la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0 y 100 sobre x lo podríamos expresar como 100x a la menos 1 y la derivada de 100x a la menos 1 sería menos 100x a la menos 2. Entonces, igualamos a 0 con la finalidad de determinar el o los números críticos. Y entonces X va a ser igual a más o menos 10. Ahora en este caso tenemos dos números críticos, pero aquí es sencilla la cosa porque descartamos X igual menos 10. Y descartamos menos 10 porque recuerde que los bienes materiales o servicios no pueden ser negativos. Entonces, X igual 10 es el nivel de producción que minimiza el costo por medio. Y luego utilizaremos el criterio de la segunda derivada para comprobar que realmente en 10 se minimiza el costo promedio. Entonces, la segunda derivada, en este caso, como la primera derivada es 1 menos 100x a la menos 2, la derivada de 1 es 0, menos 2 por menos 100 es 200 positivo, x a la menos 3. Y como aquí sí la derivada no es una constante, sino que es una expresión con una variable, vamos a sustituir el número crítico en la segunda derivada. Y si el resultado es un número positivo, entonces diremos que la función tiene un punto mínimo. Y si el resultado es un número positivo, la función tiene un punto máximo.
y el resultado es 0.2 y este es un valor positivo. Entonces concluimos que el costo promedio es mínimo cuando X es igual a 10. Okay, veamos el siguiente ejemplo. Muy parecido a los iniciales. Me dan una función de costo total y me dan la ecuación de demanda. Y me piden que encuentre el nivel de producción que maximiza la utilidad y luego que verifique que ese valor encontrado realmente maximiza la utilidad, y para ello utilizaremos los criterios de diferenciación, es decir, el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo primero, vamos a determinar el ingreso porque solamente nos proporcionan la relación de demanda entonces vamos a multiplicar relación de demanda o precio por la cantidad para obtener nuestra función de ingreso. Luego, una vez obtenido el ingreso, podemos calcular nuestra utilidad. Restándole a nuestros ingresos los costos totales. Okay. Una vez que he determinado mi función de utilidad, puedo perfectamente calcular el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y para ello voy a determinar el o los números críticos, igualando a 0 la primera derivada. La primera derivada en este caso sería 72
menos 12x Entonces, x igual 6 es el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces verificamos mediante el criterio de la segunda derivada. Y tenemos que la segunda derivada, en este caso, es un valor constante, pero negativo. Entonces, por lo tanto, x igual 6 maximiza la utilidad. Ok, veamos un último ejercicio de este tema. Todos son similares, les decía yo que las variantes en este tipo de ejercicio son bien pequeñas. En este caso, nos dan la función de costo promedio y la ecuación de demanda. Entonces, para determinar la utilidad, yo necesito el costo total. Entonces, en este caso, voy a tener que determinar, al igual que lo hemos hecho anteriormente con el ingreso, vamos a tener que determinar el costo total. Recuerde que acabamos de decir que el costo promedio se obtiene dividiendo el costo total entre las unidades. Y si nos proporcionan el costo promedio, para obtener el costo total lo vamos a multiplicar por las unidades. Entonces mi función de ingreso va a ser la demanda, o sea el precio, multiplicado por la cantidad, luego el costo total,
que lo voy a obtener multiplicando el costo promedio por las unidades. Entonces ya tengo mi función de ingreso, mi función de costo total. Entonces ahora podemos calcular nuestra función de utilidad, restándole a los ingresos los costos. Okay. Ya determinamos nuestra función de utilidad. Ahora podemos calcular el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y para ello determinamos los números críticos. Oh, perdón, aquí tengo un error. Aquí no es 4x cuadrado, sino que 5x cuadrado. Se me olvidó sumar el x cuadrado aquí. Entonces sería menos 10x. Igualamos a 0 la primera derivada. A fin de determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. O sea, nosotros asumimos que como es una función de utilidad y como es una parábola, ¿sí? Es una función de grado 2, asumimos que en este nivel va a estar el punto máximo, que es una función de utilidad y que solo tendrá un punto máximo. Pero siempre nosotros nos aseguramos verificando con criterios de derivación.
En este caso, la segunda derivada es una constante negativa. Entonces, por lo tanto, la función se maximiza cuando x es igual a 49. Entonces, para obtener la máxima utilidad, se necesitarían producir y vender 49 unidades. Ahora, para poder vender esas 40 unidades, ¿a qué precio debería de vender? Entonces, el inciso B nos pregunta el precio al que ocurre la utilidad máxima. Entonces, sustituimos en nuestra relación de demanda las unidades que necesitamos se vendan para obtener la máxima utilidad. Entonces, cuando el precio es 304, se venderán 49 unidades y se obtendrá la máxima utilidad. Y finalmente, el ejercicio nos pide determinar la utilidad máxima en lempiras. Es decir, en 49 es el valor de X donde se obtiene la máxima utilidad. Entonces, cuando nos piden la utilidad, ¿verdad? Recuerde que el ingreso y el costo y la utilidad son variables dependientes, o sea, son variables Y. Todo lo que se expresa en dinero es variable Y. Entonces me están pidiendo determinar el valor de Y cuando X vale 49. Entonces vamos a determinar la utilidad de 49, sustituyendo 49 en nuestra función de utilidad. Y tenemos 24.010 menos entonces el valor de la utilidad máxima
es de 11.905. Bueno, como pueden ver, el grado de dificultad de estos ejercicios es mínimo. No creo que haya mayor dificultad en ellos. No sé si tienen alguna pregunta o duda respecto al tema. Lick, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una duda más que todo. Estoy viendo en el caso, por ejemplo, sacando lo que es el nivel de producción que maximiza la utilidad, ¿verdad? Ahí usted hace lo que es una división de entre el 490 entre el menos 10, ¿verdad? Sí, lo que hacemos ahí Escoge es, el menos 10 porque tiene la misma variable. no. Lo que yo estoy haciendo es un despeje nada más. Estoy igualando a 0. ¿Ok? Ajá. Entonces, si usted iguala a 0, recuerde Ujú. que habíamos dicho que el número crítico son los valores que hacen 0 la primera derivada. Entonces, cuando las funciones son de grado 1, Oh, como en este caso, se despeja para X. Cuando hicimos gráficos de funciones, mm, como usualmente las funciones eran de grado 2 para arriba, entonces lo que nosotros hacíamos era factorizar. Pero en este caso solo estoy despejando. El 490 que está con signo positivo pasaría al otro lado con signo negativo, negativo 490. Y el negativo 10 que está multiplicando a cierto. X pasa a dividir. Sí, eso es un despeje simple nada más.